Cuando nos acercamos a la naturaleza nos estamos acercando a nosotros mismos. Hoy en nuestros estudios Onda Cero La Palma tenemos el privilegio de recibir a una persona que además colaboró con nosotros, con este medio de comunicación y que por supuesto que es amigo de esta casa, Alfonso Montes de Oca, director ejecutivo de la Reserva de la Biosfera de La Palma. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Dailo. Qué alegría tenerte por aquí por nuestros estudios Onda Cero La Palma. Alfonso, ni te imaginas en lo que me he acordado de ti en estos días y permíteme por favor que abra un pequeño paréntesis antes de empezar la entrevista, porque claro, con todo esto que hemos vivido en la Comunidad Valenciana, todo este sufrimiento que todavía la Comunidad Valenciana está padeciendo, Bueno, me ponía a pensar, ¿no?, de todas esas veces que venías aquí a nuestros estudios de Onda Cero La Palma y nos poníamos a hablar de todos esos cambios que está experimentando nuestro planeta Tierra, y una vez más me venía esa frase a la cabeza cuando tú nos repetías: el cambio climático es un síntoma más de esa crisis ecosocial, de una crisis multidimensional que estamos padeciendo. Porque claro, cuando yo escucho a la gente, claro, todo esto es producto del cambio climático, digo, si ellos supieran que es un síntoma más. Alfonso, ¿cómo se te queda el cuerpo después de haber visto todo lo que hemos podido presenciar a través de los medios de comunicación? Bueno, lo primero que me gustaría manifestar, lógicamente en nombre de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, es mostrar nuestras públicas condolencias a todo el pueblo de Valencia, ¿no? y en particular a todas aquellas personas que hayan perdido desgraciadamente a algún conocido o algún familiar. La verdad que, como tú dices, se nos queda el cuerpo horrorizado viendo la dimensión que está teniendo estas catastróficas inundaciones, ¿no? Esperemos que lo más pronto posible se recupere, no ya la normalidad, pero por lo menos pues puedan recuperar un poco de dignidad las personas que más están sufriendo esta situación, ¿no? Y respecto a lo que dices, efectivamente, Dailo, ¿no? No porque lo diga yo, que no soy nadie, ¿no? Pero la comunidad científica viene prediciendo estos fenómenos meteorológicos adversos durante decenios, desde incluso te diría desde la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Y desgraciadamente las circunstancias son variadas, pero no le hemos prestado la atención debida, ¿no? Entonces, esta situación no es más que un desgraciado ejemplo de que urge tomar medidas de adaptación ya al cambio climático, ¿no? Los científicos señalan que lo que acabamos de vivir en Valencia es solo el comienzo, ¿no? Y nos puede ocurrir aquí también en la isla de La Palma, ¿no? Por tanto, debe servir, si es que se puede hablar en estos términos, para abrir un periodo de reflexión, ¿no? No nos sirven ya la manera que tenemos de relacionarnos con el mundo natural, porque el mundo en el que estamos es un mundo totalmente diferente. Desde el punto de vista climático, que es de lo que estamos hablando, el mundo en el que estamos ya no es el mundo que conocemos. Por tanto, debemos empezar a ver cómo nos organizamos con nuestro territorio a nivel de ordenación territorial, revisar nuestros planes de emergencia, nuestros protocolos, formar a las personas para ver cómo tienen que actuar cuando haya situaciones como la que se está viviendo en Valencia, ¿no? Y luego creo que das en la diana cuando señalas que el cambio climático, teniendo el potencial devastador que tiene, y lo de Valencia es un ejemplo manifiesto, no es sino una manifestación más, efectivamente, de una crisis multidimensional mucho mayor. Estos días tenía lugar también la reunión de la COP en relación a la biodiversidad, y los datos que presentan los biólogos y ecólogos son terribles, Dailo, es decir, más del 70% de todas las especies animales salvajes han sido llevadas a la extinción en los últimos 40 años. Y cuando los científicos hablan de pérdida de biodiversidad, no ponen el acento tanto en la pérdida de determinadas especies, sino en la
pérdida de los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad y que son esenciales para que los seres humanos podamos vivir en el planeta Tierra, ¿no? Por no hablar ya de los problemas derivados de la contaminación química, de la alteración del ciclo del agua, de los ciclos biogeoquímicos. Es decir, al final el problema, y es lo que no se quiere, creo que abordar suficientemente, es un problema de extralimitación ecológica, ¿no? Nuestras sociedades han ido más allá de la biocapacidad física, de los límites físicos y biológicos que tiene el planeta, y urge replantearnos cómo nos relacionamos con el mundo natural, del que formamos parte, por cierto. Te agradezco, Alfonso, tu docta aportación sobre este tema, y ahora sí que nos vamos a enfocar, si me lo permite, por supuesto, en esa fundación de la Reserva de la Biosfera de La Palma, porque claro, ya la última vez que viniste a nuestros estudios de Onda Cero, ya como director ejecutivo, bueno, siempre hay, digamos, una fase, un proceso de adaptación, porque es un nuevo cargo, una nueva etapa profesional en tu vida, pero sí que nos gustaría saber desde ese día hasta el día de hoy si ha ido creciendo en ti esa confianza a la hora de poder desarrollar proyectos que se acerquen a la sostenibilidad en la isla de La Palma. Por supuesto, Dailo, yo creo que no hubiésemos asumido esa gran responsabilidad si no creyéramos realmente en lo que sentimos y pensamos, ¿no? Es verdad, ya son próximos a los 100 días, en estos 100 días ya hemos tenido su tiempo, creo que suficiente, para ir identificando aquellas fortalezas que tiene la Fundación, que las tiene, pero también algunas debilidades, ¿no? Y una de las debilidades fundamentales que hemos encontrado es que, a pesar de que la Reserva de la Biosfera lleva 43 años en el territorio insular, es una gran desconocida. Es decir, en general, las personas no saben qué es la Reserva de la Biosfera, si somos un órgano de gestión, si somos un órgano normativo, cuáles son nuestros objetivos, si trabajamos solo por la conservación. Es decir, ¿qué hace la Reserva? Pero no solo el público en general, sino que me he dado cuenta que tampoco es conocido para nosotros dentro de nuestra propia casa. Me refiero al Cabildo Insular de La Palma y a todos los que componen nuestro patronato, ¿no? He tenido oportunidad de visitar los 14 ayuntamientos de la isla, me he reunido con el director de la Administración General del Estado, con representantes del Gobierno de Canarias, con casi todos los consejeros del grupo de gobierno, con altos funcionarios del Cabildo, y la sensación que me da es que no saben muy bien qué es la reserva. Y yo creo que eso, siendo una anomalía, también es una fuente de esperanza, porque cuando sepamos capaces de transmitir que la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma es un órgano que está al servicio de las administraciones públicas y de los palmeros y palmeras para ayudarnos, precisamente, y en relación a lo que decía en mi primera intervención, a transitar aquellas sendas que nos acerquen a esa idea de sostenibilidad. Porque la Fundación no es solo protección de nuestra rica biodiversidad, sino lo que buscamos es tratar de armonizar la protección con un aprovechamiento sostenible de nuestro entorno, ¿no? Porque creemos que si la gente puede beneficiarse de su entorno natural, pues lo va a proteger también. Si no, simplemente decimos no se puede hacer nada aquí, lo ven como algo lejano y afecto. Entonces, es uno de los puntos que vamos a poner el acento en el trabajo, ¿no? Alfonso, entiendo por lo tanto que sería importante diseñar un plan de comunicación mucho más, si cabe, contundente, mejor definido, tanto a nivel interno como también externo, para crear todas esas sinergias de las que estábamos hablando entre la población, la propia Fundación de la Reserva de la Biosfera y las propias instituciones públicas. Por supuesto. Fíjate tú si es importante que ya hemos incorporado a la Reserva de la Biosfera una profesional que es licenciada en Ciencias Ambientales, que a pesar de
otras tareas, va a ser la responsable precisamente de trabajar por resolver esta anomalía. Y además esta es una cuestión central y que el presidente de la Fundación, en este caso el presidente del Cabildo Insular de La Palma, también comparte y también nos ha pedido que trabajemos un poco en la idea de acercar más lo que es la reserva de la biosfera al público en general, a través de, como tú dices, de un plan de comunicación que ya tenemos elaborado en la propia reserva, pero a través también de los medios de comunicación, trabajando también con todos los plenos municipales, con los colegios, es decir, va a ser una apuesta importante esa, Dailo. Alfonso, corrígeme si me equivoco, porque creo que también una de las anomalías o una de las debilidades que a lo mejor puede presentar también la reserva de la biosfera, porque el otro día, escuchando también otra entrevista que concediste en otro medio de comunicación, comentabas que echabas en falta tener más libertad presupuestaria para poder desarrollar proyectos. Sí, por supuesto. Esto intento explicarlo para tus oyentes, ¿no? La Fundación, en este caso, se financia a través de una aportación presupuestaria que hace el Cabildo Insular de La Palma y los distintos ayuntamientos. Cuando hablo de fundación me refiero sobre todo a los patronos que lo integran, ¿no? Pero esta aportación básicamente solo cubre lo que es el capítulo 1, es decir, gastos de personal, y capítulo 2, una parte que son los gastos de funcionamiento. El resto, es decir, todos los proyectos que ejecuta la Fundación Canaria, Reserva Mundial de la Biosfera, es a través de la concurrencia competitiva, identificando las distintas líneas de subvención de distintos organismos públicos, para ver de esas líneas de subvención cuáles pueden tener un impacto en nuestro territorio, ¿no? Bueno, en estos primeros 100 días yo lo que estoy tratando de trasladar a nuestros patronos es que esta forma pues no es, entre comillas, la más operativa quizás posible. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco tiempo, Dailo, para transformar la realidad socioeconómica de la isla de La Palma. Y tenemos que ser quizás más ambiciosos. Y en ese sentido, hemos encontrado el respaldo absoluto por parte del grupo de gobierno y del presidente, y hemos hecho una propuesta para tratar de tener quizás más libertad presupuestaria, un mayor compromiso, si se cabe, presupuestario, ¿no? Estamos trabajando ahora en los presupuestos, no es fácil, es indudable, porque todas las áreas de gobierno tienen sus necesidades ilegítimas además, pero creo que tenemos el paraguas o hemos encontrado el respaldo por parte de la presidencia para precisamente eso, porque entendemos que la Fundación es un órgano que conoce muy bien su territorio y las necesidades que tiene, y que además somos un órgano de acompañamiento de las distintas administraciones públicas para ayudarles en el desarrollo de políticas que nos acerquen a eso que sí o sí tenemos que hacer, que es la transición ecosocial de nuestro territorio, ¿no? Alfonso, a mí como ciudadano, incluso también como profesional, me sigue sorprendiendo muchísimo, notablemente, el hecho de que a pesar de vivir en una isla, hayamos estado tantos años de espaldas al mar. Porque claro, cuando se habla de economía azul, yo no sé si a lo mejor el hecho de haberla ignorado o de no haberla tenido en cuenta ha sido o bien por desinformación o por la propia ignorancia, o bien por la desidia de todas aquellas personas que con responsabilidades políticas pudieron haber puesto el foco en nuestro litoral. Sí, Dailo, yo creo que cualquiera que me conozca sabe que por mis venas corre agua salada, ¿no? El mar es, como tú dices, nuestro principal territorio en un archipiélago oceánico como son las Islas Canarias. El mar ha sido y fue en nuestra historia quien nos posicionó en el planeta, sobre todo cuando hubo esas rutas de naos entre el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? Y tuvo una presencia fundamental en las Islas Canarias, tanto así que forjó incluso nuestra identidad marinera. Pero luego, con el transcurso del tiempo, y hay elementos que lo explican, pues el mar se ha ido un poco más que olvidando, y yo creo que eso es una también anomalía que tenemos que recuperar. El mar es esperanza,
de presente y de futuro. Y en este caso ya hemos recibido el mandato por parte del Cabildo Insular de La Palma para que la Reserva de la Biosfera lidere. A mí no me gusta ese término, vamos a decir mejor, acompañemos a la administración pública en la implementación en la isla de La Palma de eso que la comunidad autónoma está trabajando en lo que se llama Estrategia para el Desarrollo de la Economía Azul. No sé si tus oyentes lo saben, la Comunidad Europea, por mandato europeo, ya obliga a todos aquellos territorios que digamos, tienen frontera con el medio marino a desarrollar la economía azul. Y en este caso, las Islas Canarias, como comunidad autónoma, está haciendo un trabajo muy profuso e importante para convertirse en una comunidad autónoma líder en el desarrollo de la economía azul. Y en este caso, el presidente del Cabildo Insular de La Palma, que a su vez es presidente de la FECAI, forma parte del grupo directivo para el desarrollo de la economía azul en Canarias y quiere que la isla de La Palma tenga una presencia importante y es otra de las líneas de trabajo de la Fundación los próximos años en el desarrollo de la economía azul en la isla de La Palma. Alfonso, y por curiosidad, ¿en estos momentos contamos con algún indicador que nos pueda demostrar cuál es el estado de salud de nuestro mar? Pues mira, es uno de los grandes problemas que tenemos, Dailo, y es donde vamos a trabajar. Me gusta mucho esa pregunta. La verdad que haces preguntas muy certeras y no están preparadas, ¿eh? Lo digo para despejar cualquier tipo de duda. Cuando el presidente nos propuso trabajar en el desarrollo de la economía azul, lo primero que le dije fue justamente eso. Le dije, presidente, para poder gestionar un recurso lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Y el problema que tenemos es que apenas hay datos sobre el estado de salud de nuestro ecosistema marino. Aquí abro un paréntesis porque es verdad que la Fundación ya trabajó en un proyecto denominado Proyecto Marco Palma, que era un proyecto pero ya del año 2011, es decir, una foto fija ya muy antigua que habría un poco que mejorar, pero que ya nos estaba poniendo luces, entre comillas, de alarma sobre cuál era el estado de salud del ecosistema marino. Era un trabajo muy ambicioso que financió la Fundación Biodiversidad y el Gobierno de Canarias para hacer un mapa de indicador y sobre todo de ecosistemas marinos y de su estado de salud. En aquel entonces ya se daba la voz de alarma en cuanto a la degradación. Bien, nosotros ahora, una de las propuestas que hemos hecho al Cabildo Insular para obtener fondos va en esa línea, es decir, necesitamos de alguna manera reactivar esos trabajos previos que tenía la Fundación para saber cómo estamos desde el punto de vista de indicadores medioambientales, para luego empezar a hacer proyectos de gestión de todos esos recursos, no solo de pesca, sino también de cualquier otro tipo de aprovechamiento vinculado al medio marino, que a la postre es economía azul, ¿no? Alfonso, es que claro, cuando uno va preparando la entrevista o incluso hace sus esquemas y demás, uno tiene, digamos, una especie de guión con toda la información o con todos los temas que me gustaría preguntarte, pero claro, es cierto que cuando tengo la oportunidad de escucharte aquí en nuestros estudios de Onda Cero La Palma, es que van surgiendo preguntas sobre la marcha, porque claro, la realidad es la que es y entonces yo creo que la ciudadanía debe mostrar por lo menos un ápice de preocupación, porque estamos en un entorno tan preciado como La Palma, que yo creo que es una pena que no le saquemos provecho, porque a mí la palabra explotación, incluso una vez creo que lo debatí contigo, tampoco me termina de encajar del todo. Alfonso, voy a terminar esta entrevista preguntándote, porque también tengo interés en que nos explique en qué consiste ese taller de carpintería de Ribera. Bueno, fíjate, está dentro de los objetivos que persiguen las reservas de la biosfera, ¿no? Decíamos antes que no solo es protección, sino que lo que buscamos es la armonización entre la protección y también un aprovechamiento por parte de las personas que integran los espacios de reserva de la biosfera. Pero va también mucho más allá. Cuando hablamos de protección, no solo hablamos de protección de nuestro mundo natural y de nuestro variado y rico ecosistema natural, sino también de los oficios que hay, de lo que se
se denomina el patrimonio inmaterial. Por tanto, en este caso, la carpintería de Ribera está dentro del catálogo de oficios en peligro de extinción en Canarias. Hablábamos anteriormente que el mar fue muy importante en la época de la conquista, ¿no? Porque Canarias se convirtió en un espacio puente en donde todos esos navíos pasaban por Canarias, aquí se reparaban y luego cruzaban esas rutas hacia América, ¿no? Y hubo aquí una incipiente, digamos, industria naval que fue muy reconocida en aquel entonces, ¿no? Y dio lugar, entre otras cosas, a ese oficio de carpintería de Ribera. Pero posteriormente, con la utilización de los plásticos y de otros materiales, esos maestros de carpintería pues se fue desapareciendo. Nosotros creemos que hay que proteger esto, hay que evitar a toda costa que ese conocimiento que fue pasando de generación en generación se pierda, porque además, y así lo ha determinado la propia FAO, es un oficio con futuro dentro de este marco que tenemos de extralimitación que nos obliga a relocalizarlo todo. Vamos a necesitar de todo ese conocimiento, no solo en el oficio de la carpintería de la Ribera, sino la artesanía, la agricultura. Entonces está dentro, muy alineado a los objetivos de protección que buscan las reservas de la biosfera, ¿no? Alfonso, aquí nos vamos a despedir. Te decía que, por supuesto, muchísimas gracias por habernos visitado. Esperamos verte nuevamente por aquí, por nuestro estudio de Onda Cero La Palma. Sabemos que estás muy liado, pero mantenemos el contacto y ya sabes que este medio de comunicación tiene siempre las puertas abiertas para ti. Al contrario, Dailo, muy agradecido de que tengáis siempre esta sensibilidad para tratar estos asuntos que son complejos muchas veces, pero necesarios. Y los medios de comunicación, en este sentido, tienen una gran responsabilidad también, porque son los transmisores de todo este conocimiento al público en general. Así que el agradecimiento es de nosotros hacia ustedes. Muchísimas gracias, Alfonso, y esperemos estar a la altura de esta responsabilidad. Muy amable, gracias. Gracias, Dailo.